del balotaje, a horas del debate presidencial, ha generado ruido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con uno de los aspectos que más son utilizados por los candidatos, ¿no? Unos celebran lo que son los números macro, la masa salarial, los incrementos y demás, y los otros, basándose en el INE, y desde la oposición se pone sobre la mesa otro informe que responde al Cuesta Duarte, donde no es que sean informaciones contradictorias. Pasa que hubo un cambio de metodología, entonces uno se quedó con la metodología vieja y el INE maneja la metodología nueva. Estamos casi como en el principio del programa. Mienten, no, cada uno tiene su verdad desde la metodología que utiliza. Vamos a repasar, si les parece, la crónica de Telemundo. Lo que decía Alejandra Pico, que es economista del Instituto Cuesta Duarte. Después vamos a tener la otra campana, que es una llamada telefónica con la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención. Pero vamos primero con la explicación que da respecto a este asunto concreto, ¿no? Sobre la medición de masa salarial, si creció, si no creció, lo que tiene para decir el Cuesta Duarte. El informe lo que dice es que de la riqueza que produce Uruguay, la parte que son los sueldos de los trabajadores es más chica ahora que antes. Si bien en 2023 la masa salarial aumentó de manera importante respecto a 2022 porque creció el empleo y también creció el salario real respecto al año anterior, cuando miramos la participación de la masa salarial en el producto total, nos encontramos que en 2023 todavía es inferior a 2019. ¿Por qué razón? Porque estamos en niveles de empleo, tasas de empleo similares, con un salario real en 2023 similar al de 2019, pero en una economía algo más rica. Entonces, de ese porcentaje del total de la riqueza, los trabajadores nos estamos apropiando de un pedacito un poco más chico que en 2019. La economista dice que se compara con 2019 porque en el medio cambió la forma de medición del Instituto de Estadísticas y los datos no se pueden comparar. Son mejores en el corto plazo para mirar la información actual, ¿sí? Pero no son comparables para mirar para atrás con lo que nos decían los datos antes. Y por eso tenemos que recurrir a la vieja metodología que, aunque, por ejemplo, tiene mayor variabilidad en los datos mensuales, y por eso nosotros siempre hablábamos de que antes era preferible mirar trimestres, bueno, hoy nos permitimos mirar meses, pero bueno, en 2019 no eran así, entonces no son comparables. La economista asegura que no le sorprenden las críticas porque estamos en año electoral, pero dice que no hay intención política porque el informe se publica cada año. Bien, para entender la otra parte, digo, a ver, lo que plantea el Instituto Cuesta Duarte parece razonable. O sea, para comparar 2023 con 2019 tenemos que utilizar la misma metodología, si no es obvio que no nos van a dar los números. Tenemos a Bención en este momento en línea, Marcela Bención, directora de Políticas Económicas del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por este momento. A ver, cuando a uno le explican esto, ¿no? Le dice, bueno, para comparar 2019 con 2023 hay que usar la misma regla porque si no, no sería comparable. ¿Eso es así? ¿Es entendible o no? Eso es entendible, Bien. pero lo que el Cuesta Duarte está diciendo incorrectamente es que existe una vieja metodología que se continuó después del 2021 y que permite comparar con anterioridad al 21 y de posterioridad al 21. Y eso no es así. Los datos del Cuesta Duarte están incorrectos. No existe una metodología que se haya continuado después del 2021 que permita ser comparable con los datos previos. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos, como se hizo siempre, cuando hay un cambio de metodología, se continúa la serie con los nuevos datos y se compara hacia atrás con los anteriores datos de las anteriores metodologías. A ver, no es la primera vez que se cambia la metodología de los datos de empleo. Se cambió en el 2006, se cambió en el 2012 y no por ello se hacen estas interpretaciones absolutamente incorrectas y erróneas de utilizar datos del INE que no son los oficiales del mercado laboral para estimar
datos del mercado laboral como hace Encuesta Duarte. Entonces a nosotros realmente nos preocupa mucho que el Encuesta Duarte esté informándole a la población datos que son incorrectos. Bueno, el Encuesta Duarte presentó el informe, después vienen las apropiaciones y las interpretaciones político-partidarias, ¿no? Bueno, por eso, nosotros nos preocupa que los informes que de alguna manera se hagan públicos y por lo tanto lleguen a la población, lleguen con datos incorrectos. Si uno mira los datos oficiales, la masa salarial en el año 2023 está 3 puntos porcentuales por encima del 2019 cuando uno mira en relación al PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa de asalariados y una porción importante de cuentapropistas, una porción considerable de los ingresos de los cuentapropistas, que nosotros también los incorporamos a la hora de cuantificar la masa salarial, digamos, y los ingresos de los trabajadores en relación al PIB, aumentó 3 puntos porcentuales, de 47% según nuestras estimaciones en el 2019 a 50% en el 2023. Bien, ¿podría explicarnos en fácil, digamos en sencillo, este cambio de metodología? ¿Terminó siendo beneficioso para los números de la administración actual o inocuo? No, Victoria, este cambio de metodología que el INE hace regularmente, lo que buscó en particular en el año 2021 fue mejorar la precisión con la que se miden los datos de empleo. Por ejemplo, se ampliaron los hogares encuestados de 3.500 con anterioridad a 10.000, 12.000, dependiendo el mes, rondan en el entorno de los 11.000 hogares encuestados, con lo cual lo que se hizo fue mejorar la precisión de las estadísticas de empleo. Por eso es que no entendemos por qué el Encuesta Duarte toma otros indicadores que no son del mercado laboral para estimar los datos de empleo, que con la nueva metodología, justamente a partir de 2021, el INE está estimando con mejor precisión, ¿sí? Ahora, si uno quiere salir de la polémica de las encuestas, lo que puede hacer es ir y mirar los datos de los cotizantes del BPS, que es otra fuente de información que no parte de encuestas, parte de registros estadísticos de los empleados, digamos, o las empresas, los unipersonales que el BPS tiene como cotizantes, y puede efectivamente ver ahí también que hubo un aumento muy importante del número de cotizantes en estos 4 o 5 años. Por lo tanto, hay diferentes formas de cotejar que la información del INE es precisa y es fidedigna, digamos. Bien, ¿me permite, Bención, que le haga alguna pregunta a alguien más del panel? Claro que sí, por supuesto. Bien. ¿Vos tenés alguna pregunta, Patricia? No, porque quiero preguntar cómo se podría, porque me parece que una de las discusiones importantes en esto, en las series comparativas, es cómo se podría comparar con una medición distinta, digamos, porque me parece que además todo lo que escuché del Encuesta Duarte es reconocer que la nueva metodología es mejor y que es buena. Sí. Todos dicen eso. Sí, lo escuchábamos ahora en el La texto. dificultad es comparativa. Claro. Entonces, ¿cómo llegan a la conclusión comparativa con un tipo de medición que no existía en 2019? ¿Cómo se puede comparar? Porque no lo entiendo desde la perspectiva científica, para concluir el crecimiento. ¿no? Porque me parece que ahí desde la perspectiva técnica es imposible entender cómo uno puede comparar con metodologías distintas y concluir cosas distintas. No entiendo mucho. Volvemos a insistir. Este cambio de metodología ocurre y ha ocurrido sistemáticamente a lo largo de la historia de las estadísticas de los países, y ocurre con los datos del mercado laboral, ocurre con los datos de inflación, ocurre con los datos del PIB, y lo que pretende es mejorar la medición hacia adelante. ¿Genera dificultades en la comparación para atrás? Sin dudas que la genera, y siempre se aclara que hay un cambio metodológico. Ahora, eso no invalida la comparación con los años anteriores, siempre y cuando se haga la aclaración pertinente de que hubo un cambio de metodología. Y por eso yo decía,
Si no se quiere ir a mirar esa metodología o esos datos del mercado laboral, se puede ir y mirar los datos de cotizantes del BPS que muestran una importante mejora en los datos del mercado de trabajo. Pero una y que, cosa por es lo el tanto, empleo, avala, una cosa es insisto el y digo, empleo y otra cosa es la avala. masa salarial, ¿no? ¿Perdón? Una cosa es el empleo y otra cosa es la masa salarial. La masa salarial, Victoria, se calcula con datos de empleo. Sí, pero no solamente. No solo. No, los otros datos son los del salario y los otros Inflación. datos son de las horas trabajadas. ¿Perdón? Inflación. No. La masa salarial, a ver, vamos a explicarlo La a la cantidad gente. está bien, la cantidad de trabajadores, el otro es salario real. Está bien. Claro, la masa salarial se calcula en determinados años a partir de los datos que directamente publica el Banco Central del nivel de ingresos de los trabajadores. Ahí se puede tomar directamente los datos del Banco Central, que el último dato que publica el Banco Central es hasta el 2021, directamente los ingresos de los trabajadores. Bien. A partir del último dato del Banco Central que se tiene, lo que se hace es evolucionar ese dato del Banco Central para estimar hacia adelante la masa salarial. ¿Cómo se evoluciona? Se evoluciona con 3 indicadores, con los datos de empleo, con los datos del salario y con los datos de las horas trabajadas, porque las 3 cosas explican los ingresos de los trabajadores en el mercado, digamos. Si trabajó más horas gana más, si tiene más salario real gana más, y si hay más empleados, más trabajadores, también la masa salarial se incrementa. Entonces, ahí es donde Contra tenemos el PBI, el punto, ¿no?, de discordia con el Cuesta Duarte, que entendemos que está utilizando datos arbitrarios. Bien. Me están preguntando por aquí, ¿cuánto es en dinero la masa salarial? Y bueno, es un 50% del PIB, son unos 40.000 millones de dólares más o menos. Bien. ¿Sí? El PIB más o menos es unos 80.000 millones de dólares, por lo cual uno podría estimar que la masa salarial o la masa a la que acceden los ingresos de los trabajadores, insisto, incluyendo a los asalariados, y en el caso de nuestros técnicos en el Ministerio de Economía, también consideramos 2/3 de los ingresos de los cuentapropistas, que eso el Cuesta Duarte no lo incluye, y para nosotros los cuentapropistas, el que atiende un kiosco, el carpintero, el sanitario, también es parte de la masa salarial, digamos, de los ingresos de los trabajadores. En ese sentido es que al considerar nosotros esos ingresos de los asalariados y 2/3 de los trabajadores que trabajan por cuenta propia, nuestras estimaciones al 2023 indican que esos ingresos representan un 50% del PIB. Bien, la última, Bención, si me permite, cosas que también se están diciendo por allí y que está bueno por lo menos escuchar todas las campanas. El Frente Amplio, el PIT-CNT, señalan que los trabajadores transfirieron 7.000 millones de dólares al capital. ¿Esto es así? ¿Señalan que qué, perdón? Que transfirieron 7.000 millones de dólares al capital. ¿Eso es así? No sé de dónde sale esa cuenta. Los trabajadores en este periodo de gobierno han ganado acceso al mercado laboral de forma muy superior a lo que había ocurrido en el periodo anterior, que se habían perdido 50.000 puestos de trabajo, y hoy los trabajadores tienen un salario mayor al que tenían en el 2019, así que no sé de dónde sale esa estimación. Insisto, los trabajadores han ganado participación en el PIB. Un porcentaje, ¿no?, de los trabajadores ganaron más, otros menos. En general, nosotros estimamos que al 2024 todos los trabajadores mejoraron su situación respecto al 2019. ¿Y cómo se explica el aumento de pobreza? El aumento de la pobreza tiene que ver con una situación muy particular que le tocó vivir a este gobierno, que claramente tuvo que ver con la pandemia, tuvo que ver con un año muy complejo en el 2023 de sequía, pero digamos, en lo que respecta a el gobierno ha apoyado a los sectores vulnerables de forma incremental
y notoriamente superior a los apoyos que recibían los hogares más vulnerables en el año 2019. Les pongo un ejemplo: las transferencias monetarias que este gobierno le dio a los hogares más vulnerables, sobre todo a partir de las situaciones de dificultad que tuvimos que atravesar todos los uruguayos, esas transferencias monetarias se incrementaron un 30%, de unos 300 millones de dólares que transfería la sociedad toda a esos hogares vulnerables en el 2019, hoy se transfieren unos 400 millones de dólares. Además, hubo incremento en determinados subsidios, como por ejemplo el subsidio a la garrafa de Supergas, que se incrementó. Antes se subsidiaba el 15% del valor y este gobierno comenzó a subsidiar la mitad del valor de la garrafa de Supergas. Eso no ingresa en las estadísticas de pobreza, Victoria, y por lo tanto no se mide, porque la metodología del INE de pobreza es únicamente ingreso monetario, y por lo tanto estos subsidios no ingresan. Acceso a vivienda, el programa Avanzar, se entregaron y se están entregando un montón de viviendas, eso no entra en los indicadores de pobreza. Entonces me parece que es importante también hacer estas puntualizaciones para entender las políticas del Estado que este Estado y que este gobierno ha estado implementando en estos años. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, Marcela Bención. Les recuerdo, por favor, a las órdenes. Directora de Política Económica del MEF. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Bien. Otra discusión podría ser, bueno, si las políticas lograron el mejor reparto posible o si se puede haber distribuido mejor. Claro. Pero bueno, eso era para una nota entera aparte, ¿no? ¿Se entiende lo que se plantea de un lado y del otro, esta diferencia de metodología o no? Yo creo, a ver, obviamente no soy especialista en estadística, ni mucho menos. Lo que yo entendí de la explicación es que ellos cambiaron la metodología por una que le da como más confiabilidad. Permite evaluaciones mensuales y no trimestrales. Y porque amplía la base de los grupos que consideran. Amplía la masa encuestada. Exacto. Entonces, y que tiene en cuenta los cuentapropistas, que son los que trabajan por la cuenta. Eso les llaman cuentapropistas. Que no los integra el Que no los integra el Cuesta Duarte, que solo toma los que estarían en relación de dependencia, sean públicos o privados. La pregunta es, ¿por qué poner en tela de juicio lo que dice el INE? No, pero no. El Cuesta Duarte no cuestiona los números del INE. No, lo que dice es que no es real que se haya... O'Donnell dice que no es real que se hayan creado 100.000 puestos de trabajo y el Cuesta Duarte dice que no es real que haya habido esa mejora en los salarios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se desconfía del INE? No se desconfía del INE. Pero es muy importante eso, porque me parece que hay muchas discusiones mezcladas en esto. Lo primero es reconocer que todos los economistas y los técnicos consideran, consideramos, pero me pareció que me siento muy atrevida, que el Instituto Nacional de Estadística da la estadística oficial y todos creemos en la estadística. Sí, claro. Eso parece una cosa menor y no es una cosa menor. No está en discusión si el dato del INE es un dato válido o no. No lo discute nadie. Ese es el primer punto. Lo segundo es, ella hablaba sobre la comparación de variables y los comparativos de variables, que ahí hay toda una discusión de cómo se construyen las series históricas muy difíciles. Vos cómo medís el PBI, cómo lo mediste a principio de siglo. Llevas 200 años midiendo, las mediciones cambian, por tanto vos tenés que armar los enganches para comparar. Me explico, si le sumaste boniatos y peras a la bolsa, tenés que armar, y eso es lo que se arman indicadores intermedios, digamos, ¿no? Para eso. En general, cuando pasa un tiempo, cuando vos mediste bien cuáles son las variaciones y los ajustes que te permite eso, te permite comparar en series largas. Es lo que dice Alejandra. En un momento es mucho mejor la medición de ahora, en un momento, a tantos meses, nosotros vamos a poder usar esto como comparativo, pero no todavía. ¿No? Y me parece que ni el objetivo del Instituto Cuesta Duarte era, porque de hecho el indicador anterior se sigue midiendo. No es que se dejó de medir de la otra manera, ¿se entiende? Se sigue construyendo el otro dato, porque eso es una cuestión de cómo se produce el dato, el otro dato se sigue produciendo. ¿Para qué? Para comparar, para seguir comparando con las series anteriores. No está mal eso. Yo creo que la discusión es otra, porque ahí está el meollo de cuál es la discusión, y me parece que es lo que queda en evidencia de la pregunta que le hacía Victoria a Bención. ¿Cuál es el dilema sobre la acumulación del capital o sobre la masa salarial? Que para mí es una discusión súper importante. Es con cuánta plata se quedan los trabajadores de la plata total del producto, ¿no? ¿Cuánta plata se queda el capital y cuánta plata se quedan los trabajadores? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el capital? Bueno, el señor que pone los contenedores en el puerto con las vaquitas vivas y la manda a otro lugar, ese señor se queda con un montón de dinero que no es solo producto de su trabajo, ¿no? Hay personas que trabajan dentro de ese proceso, se quedan con una parte del dinero, se paga un dinero de impuestos y ese señor
se queda con una plata bastante más importante de la que se quedan los trabajadores. Entonces, la discusión, y lo que el Cuesta Duarte pone en discusión y pone en evidencia, es el aumento de la desigualdad. Porque esa es otra discusión y es la conversación que se da cuando se mide la masa salarial. De decir, bueno... Pero también el INE da cuenta de desigualdad. Acá Sí, no se está pero- ocultando, el INE no te está ocultando ningún Pero dato. el INE no... el INE, para mí, lo metió en la discusión el gobierno. No estaba en la discusión. Sale... Menciona No, el pero gobierno. cuando Sale decís, el gobierno a el decir Cuesta eso. Duarte te habla de desigualdad. No, no solo el Cuesta Duarte, son cosas que están a la vista. Los indicadores de desigualdad muestran que aumenta la desigualdad. El Y hubo un índice- aumento que incluso se entiende que puede llegar a ser dentro del margen de error, pero que sí hubo un aumento. Hay aumento de la desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? ¿En toda crisis no hay aumento de la desigualdad? No. Durante la gestión del Frente Amplio hubo aumento de la desigualdad sin crisis. No, hay con viento en contra, ¿eh? no. Hay Hubo, hoy lo reducción de hablamos la con- desigualdad. ¿Hubo En desigualdad ciclo también? total, sí. Pero el punto Sí, es, mirando... pero hay una reducción de la desigualdad. Sí, si lo mirás en los 15 años, pero no, yo te hablo en una crisis, periodo de crisis, ¿está? Viento en contra, ya no viento a favor, cuando cae el empleo, cuando, ¿está? Ahí también, ¿quién paga siempre el pato roto, lamentablemente? Sí. En cualquier administración. Pero el punto es si Los los ricos sectores son más más ricos. vulnerables. Los que tienen menos... Pero los si que los tienen ricos son menos más colchón. ricos, ese es el punto. ¿Por qué no miramos eso? ¿Los ricos son más ricos? Que hay yo no te estoy diciendo que no hay mucho para hacer, seguramente haya mucho Porque para la- hacer, pero no es que en este gobierno perdieron los más pobres, Sí. ante en todos pierden los más pobres ante En las to- en crisis. todo ¿Qué gobierno, pasó en cuando- Frente No, Amplio? no. Ah, ¿no? No, porque Los que perdieron los trabajos, no, ¿quiénes fueron? No, para mí, yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy Entonces- diciendo es si el porcentaje, porque la discusión sobre la desigualdad es relacional. Eso es lo primero que hay que decir. Nos pasamos hablando de los pobres y los trabajadores y no hablamos de los ricos y de la gente que acumula. La discusión sobre la desigualdad es relacional. Quiere decir que hay gente que se queda, ¿no? Hay gente que se queda con mucha más plata en unas épocas y no en otras. Pero, Patricia- en este momento lo que se evidencia es que hay mayor acumulación de No, capital. esperen, porque yo sé que esto Es va para así. mucho. Pero tengo que hacer una pausa. ¿A la vuelta Pero podemos eso- seguirla? Sí, claro. Sí, bien. ¿Están cerrando ya 2 horas? Le voy a... No, yo no, No, hablo no, más. vas a hablar vos, te Yo no hablo prometo. más, ella. Vas a hablar vos. Es muy patriarcal.